¿Alguna vez has subestimado el poder de una abuela? ¿Has pensado que las mujeres mayores son solo personas dulces que hacen comida rica y cuentan historias del pasado? ¿Te has preguntado qué fuerza invisible mantiene unidas a las familias cuando todo parece perdido? Mi nombre es María del Carmen Aguilar. Tengo 75 años, vivo en Tepito, uno de los barrios más difíciles de la Ciudad de México, y durante décadas la gente me ha visto como la abuelita de la esquina. Una viejita sencilla que barre su banqueta, saluda a los vecinos y siempre tiene un taco extra para quien tenga hambre. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mi propia familia, era que dentro de esta mujer de 75 años vivía una fuerza que podía mover montañas. Todo cambió el día que mi nieto Javier, de 17 años, llegó a mi casa golpeado, drogado y llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. «Abuela», me dijo con voz quebrada, «ya no puedo más. Me metí en cosas muy feas. Todo el mundo dice que ya no tengo salvación». En ese momento, mientras veía a mi nieto destruido en mis brazos, algo se encendió dentro de mí que ni yo misma sabía que tenía. Una fuerza antigua, profunda, inquebrantable, la fuerza que solo tienen las abuelas cuando ven a sus nietos en peligro. Todos habían renunciado a Javier. Sus padres, sus maestros, los trabajadores sociales, hasta la policía decía que era un caso perdido. Pero ellos no conocían algo que yo sí sabía: el poder invisible del amor incondicional de una abuela. ¿Crees que una mujer de 75 años puede salvar a un joven de las drogas y la delincuencia? ¿Piensas que el amor de una abuela puede ser más fuerte que las calles más peligrosas? ¿Te has preguntado qué milagros pueden pasar cuando alguien se niega absolutamente a rendirse? Mi historia te va a demostrar que las abuelas tenemos un poder que el mundo moderno ha olvidado, pero que sigue siendo la fuerza más transformadora que existe. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Me encantaría saber desde dónde me acompañas en esta historia que cambiará tu perspectiva sobre las abuelas para siempre. Mi nombre es María del Carmen Aguilar y tengo 75 años. Vivo en una casita pequeña en Tepito, el barrio donde nací y donde he visto crecer a 3 generaciones de mi familia. Para los vecinos soy Doña Carmen, la abuela que siempre está en su puerta, que conoce a todos los niños del barrio por su nombre y que nunca le niega un plato de comida a quien tenga hambre. Durante 75 años he sido muchas cosas: hija obediente, esposa trabajadora, madre soltera desde los 35 años cuando mi esposo murió en un accidente, costurera de toda la vida para sacar adelante a mis 5 hijos. Pero mi papel más importante, el que más me llena el corazón, es ser abuela de 12 nietos que son la luz de mis ojos. Tepito no es un barrio fácil. Aquí conviven la solidaridad más hermosa con los peligros más reales. Aquí están los mejores tacos de la ciudad y también las esquinas donde se vende lo que no se debe vender. Aquí crecen niños extraordinarios que pueden elegir entre ser doctores o delincuentes, dependiendo de quién los guíe en el momento correcto. La mañana del 15 de septiembre, día de la Independencia, mientras yo preparaba chiles en nogada para la cena familiar, escuché golpes desesperados en mi puerta. Eran las 7 de la mañana, muy temprano para visitas, pero los golpes sonaban urgentes, casi violentos. Abrí la puerta y ahí estaba Javier, mi nieto de 17 años, el hijo de mi hija menor Patricia. Pero no era el Javier que yo conocía. Este Javier tenía la cara hinchada, un ojo morado, la ropa sucia y rota. Olía a alcohol, a cigarro y a algo más que no quise identificar. Sus ojos, esos ojos grandes y hermosos que había heredado de su abuelo, estaban rojos e inyectados. «Abuela», me dijo con una voz que se quebraba, «ayúdame, ya no sé qué hacer». Lo metí rápidamente a la casa, cerré la puerta y lo senté en la mesa de la cocina donde había desayunado desde que era niño. Le serví un vaso de agua fresca y esperé a que me contara qué había pasado. «Abuela, me metí en problemas muy feos. Empecé vendiendo cosas para unos tipos del barrio.
solo para ganar dinero fácil, ¿sabes? Mamá siempre anda estresada por el dinero y yo quería ayudar. Mi corazón se hizo pedazos. Patricia trabajaba doble turno en una fábrica para mantener a Javier y a su hermana menor. Había sido madre soltera desde que Javier tenía 5 años y yo sabía lo duro que había luchado para darles una vida decente. ¿Qué tipo de cosas, mijo?, le pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Drogas, abuela. Al principio solo las vendía, pero después empecé a probarlas. Y ahora le debo dinero a gente muy peligrosa. Anoche me golpearon porque no les he pagado. Me dijeron que si no les pago esta semana, me van a matar. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y yo sentí algo que no había sentido en años. Una furia protectora tan intensa que me sorprendió. ¿Cuánto les debes?, le pregunté con una calma que no sabía que tenía. 5,000 pesos. Pero abuela, no es solo el dinero. Ya estoy muy metido en esto. Todo el mundo dice que ya no tengo salvación. Hasta mi mamá ya no sabe qué hacer conmigo. Me levanté de mi silla, caminé hasta el altar que tengo en la sala donde está la foto de mi difunto esposo y la Virgen de Guadalupe, y cerré los ojos. En ese momento hice algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Decidí que no iba a permitir que mi nieto se perdiera. Javier, le dije regresando a la cocina, mírame a los ojos. Él levantó su mirada confundida hacia mí. Mijo, puede ser que todo el mundo ya se haya rendido contigo. Puede ser que hasta tú mismo te hayas rendido. Pero hay algo que esa gente peligrosa no sabe. Algo que tu mamá no sabe. Algo que tú no sabes. ¿Qué, abuela? Que tienes una abuela que lleva 75 años peleando batallas que parecían imposibles de ganar. Y nunca he perdido una batalla cuando se trata de proteger a mi familia. Esa mañana, mientras abrazaba a mi nieto quebrado en mi cocina pequeña, nació la guerrera que había estado dormida dentro de mí durante décadas. Era hora de mostrarle al mundo de qué estaba hecha María del Carmen Aguilar. Después de que Javier me contó toda la verdad sobre su situación, lo primero que hice fue llamar a Patricia, mi hija. Era mediodía y sabía que estaría en su descanso de la fábrica. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. Mamá, ¿qué pasó? Estoy trabajando. Patricia, Javier está conmigo. Necesitamos hablar. El silencio del otro lado fue largo, demasiado largo. Mamá, me dijo finalmente con una voz cansada que me partió el corazón. Ya no sé qué hacer con ese muchacho. He intentado todo. Terapia, amenazas, castigos, premios. Nada funciona. Anoche no llegó a dormir otra vez. Hija, ven a mi casa cuando salgas del trabajo. Vamos a arreglar esto. Mamá, no hay nada que arreglar. Javier eligió su camino. Ya hablé con un internado militar en Puebla. Es la única opción que nos queda. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Mi propia hija había perdido la fe en su hijo, pero yo acababa de encontrar la mía. Durante la tarde, mientras Javier dormía en el cuarto que había sido de sus tíos, yo salía a hacer algo que no había hecho en años: investigar el barrio con ojos nuevos. Caminé por las calles de Tepito, observando todo con la perspectiva de una abuela que necesita entender en qué mundo se está moviendo su nieto. Hablé con doña Rosa, que tiene una tienda de abarrotes en la esquina. Doña Carmen, me dijo bajando la voz, ese Javier anda con los muchachos de la banda del Chato. Son peligrosos. Mejor aléjelo de aquí. Hablé con don Miguel, el mecánico que conoce a todos los jóvenes del barrio. Señora, ese nieto suyo tiene talento, pero está perdido. Es inteligente, es bueno para los números, pero escogió el camino fácil. Hablé con la maestra Lupita, que había sido maestra de Javier en la primaria. Doña Carmen, Javier era uno de mis estudiantes más brillantes. Tenía una creatividad especial para resolver problemas. Pero cuando entró a la secundaria, todo cambió. Cada conversación me daba más información, pero también más tristeza. Todo el mundo veía el problema, pero nadie veía la solución. Todos habían categorizado a Javier como caso perdido. Esa tarde, cuando Patricia llegó a mi casa después del trabajo, tuvimos la conversación más difícil que hemos tenido como madre e hija. Mamá, me dijo sentándose pesadamente en la mesa de mi cocina, ya no puedo más. Javier me tiene agotada.
Trabajo 12 horas al día para mantener a mis hijos y él se dedica a desperdiciar todo lo que trato de darle. Patricia, dime algo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Javier? No para regañarlo, no para preguntarle dónde estuvo, sino para preguntarle cómo se siente. Mi hija me miró con ojos cansados. Mamá, no tengo tiempo para esas conversaciones. Tengo que trabajar, tengo que cuidar a Sofía, tengo que mantener la casa. Javier ya está grande, ya debería saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Y quién le enseñó eso? ¿Cómo que quién? Yo, por supuesto. ¿Cuándo? Entre el turno de la mañana y el de la tarde, en los 10 minutos que tienes para cenar antes de caer rendida. Patricia comenzó a llorar. Mamá, hago lo que puedo. No puedo ser madre y padre al mismo tiempo. No te estoy criticando, hija. Te estoy diciendo que necesitas ayuda y que Javier también la necesita. Pero ya es muy tarde, mamá. Ya está muy metido en esas cosas. Los trabajadores sociales dicen que a los 17 años es muy difícil cambiar. ¿Sabes qué me dijeron a mí cuando tu papá murió y ustedes eran pequeños? Que era imposible que una mujer sola sacara adelante a 5 hijos. ¿Sabes qué les dije? Patricia negó con la cabeza. Les dije que no conocían a María del Carmen Aguilar. Y resulta que tenían razón. Ni ellos ni yo sabíamos de qué era capaz cuando se trataba de proteger a mis hijos. Esa noche, cuando Patricia se fue a su casa y Javier seguía durmiendo, me senté en mi mecedora y tomé la decisión más importante de mis 75 años. Iba a salvar a mi nieto, aunque tuviera que enfrentarme a todo el mundo para hacerlo, porque había algo que todos estaban olvidando. Los milagros no los hacen los expertos. Los hacen las abuelas que se niegan a rendirse. Al día siguiente, Javier despertó tarde y con cara de enfermo. Lo que muchos no entienden sobre las drogas es que no solo destrozan el cuerpo, también destrozan el alma. Cuando bajó a la cocina, se veía como un fantasma de sí mismo. «Buenos días, mijo», le dije, mientras le servía un plato de chilaquiles rojos, sus favoritos desde que era niño. «Abuela, no tengo hambre. No te pregunté si tenías hambre. Te dije que te iba a servir chilaquiles». Se sentó en la mesa, más por obediencia que por ganas, y comenzó a comer lentamente. Yo me senté frente a él con mi café de olla y comencé lo que sería el primer milagro de muchos, una conversación real. «Javier, cuéntame sobre la última vez que fuiste realmente feliz». La pregunta lo tomó desprevenido. Dejó el tenedor en el plato y me miró confundido. «¿Cómo? Es una pregunta sencilla. La última vez que recuerdes haber sido genuinamente feliz». Se quedó pensando durante varios minutos. Pude ver cómo su mente trabajaba, buscando en medio de los últimos años de confusión y dolor. Creo que fue hace como 2 años, cuando me ganó el primer lugar en el concurso de matemáticas de la secundaria. «Cuéntame de eso». Sus ojos se iluminaron ligeramente por primera vez desde que había llegado. Era un problema súper difícil que nadie podía resolver, pero yo encontré una forma diferente de hacerlo. El maestro dijo que era la solución más creativa que había visto. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí inteligente, como si pudiera resolver cualquier cosa. ¿Sabes qué pasó después de ese concurso? No mucho. Nadie en casa se enteró porque mamá estaba trabajando y Sofía estaba chiquita. Ahí estaba. El primer hilo de la madeja que necesitaba desenredar. Javier había tenido un momento de brillantez, de reconocimiento, de sentirse especial, pero no había tenido a nadie con quien compartir esa alegría. ¿Y cuándo empezaste a juntarte con los muchachos de la esquina? Como 6 meses después. Ellos sí me felicitaron cuando les platiqué del concurso. Dijeron que era muy inteligente y que podía ayudarlos con cosas importantes. Segundo hilo. Los muchachos de la banda le habían dado el reconocimiento que no había encontrado en casa. Le habían hecho sentir valioso, necesario. «Javier, ¿tú crees que eres inteligente?» «No sé, abuela. Todo el mundo dice que soy un tonto por meterme en esto». «Yo no te pregunté qué dice todo el mundo. Te pregunté qué crees tú». Otro silencio largo. «Sí, creo que soy inteligente. Pero inteligente para cosas malas, parece».
¿Sabes qué veo yo cuando te miro? Negó con la cabeza. Veo a un muchacho que encontró una solución creativa a un problema de matemáticas que nadie más pudo resolver. Veo a alguien que es tan inteligente que unos delincuentes lo necesitan para sus operaciones. Veo a un joven que es tan leal que prefiere aguantar golpizas antes que traicionar a sus amigos. Javier me miró sorprendido. Lo que pasa es que estás usando tu inteligencia, tu creatividad y tu lealtad en el lugar equivocado. Pero ya es muy tarde, abuela. Ya estoy muy metido. ¿Quién dice que es muy tarde? Todo el mundo. Javier, todo el mundo no conoce a tu abuela. Me levanté y fui al cajón donde guardo mis cosas importantes. Saqué un sobre arrugado que había estado ahí durante años. ¿Sabes qué es esto? No. Es una carta que me escribió tu maestro de matemáticas después del concurso. Me la mandó a la casa porque quería hablar conmigo sobre tu potencial. Le mostré la carta. Era real. La había guardado durante 2 años esperando el momento correcto para usarla. Tu maestro escribió: Javier tiene un don especial para resolver problemas complejos. Con el apoyo adecuado, podría tener un futuro brillante en ingeniería o ciencias. Javier leyó la carta con ojos brillantes. ¿En serio escribió esto sobre mí? ¿En serio? ¿Y sabes qué más dice? ¿Qué? Que quiere verte de vuelta en la escuela. Ese día planté la primera semilla del milagro más importante, la semilla de que Javier recordara quién realmente era debajo de todo el dolor y la confusión. Los milagros que nadie ve comienzan con conversaciones que nadie más tiene tiempo de tener. Durante los siguientes días, mientras Javier se quedaba en mi casa recuperándose física y emocionalmente, comencé a aplicar algo que había aprendido en 75 años de vida. La sabiduría que no se encuentra en ningún libro, sino en la experiencia de haber criado 5 hijos y visto crecer a 12 nietos. La primera lección era sobre el tiempo. Los jóvenes creen que todo tiene que resolverse inmediatamente, que las crisis son permanentes, que no hay segundas oportunidades. Pero las abuelas sabemos que el tiempo cura, transforma y da perspectiva a todo. Javier, le dije una mañana mientras desayunábamos, ¿sabes cuánto tiempo tardé en aprender a hacer tortillas perfectas? No sé, ¿un día? Me reí. 5 años. 5 años de tortillas quemadas, tortillas crudas, tortillas que parecían mapas en lugar de círculos. Tu abuelo se comía todo sin quejarse, pero yo sabía que estaban horribles. ¿Y por qué me cuentas eso? Porque todo lo que vale la pena en la vida toma tiempo para dominarse. Meterse en problemas es fácil y rápido. Salir de ellos toma tiempo y paciencia. La segunda lección era sobre el orgullo. Los jóvenes confunden el orgullo con la dignidad y prefieren hundirse antes que pedir ayuda. Mijo, ¿sabes qué es lo más inteligente que has hecho en tu vida? No sé, abuela. Venir a pedirle ayuda a tu abuela cuando tocaste fondo. Eso requiere más valor que todas las cosas valientes que creías que estabas haciendo en la calle. La tercera lección era sobre el perdón. Los jóvenes creen que los errores los definen para siempre, que una mala decisión arruina toda una vida. Javier, cuando tu tío Roberto tenía tu edad, se robó dinero de mi monedero durante meses para comprar cigarros. Javier me miró sorprendido. Roberto era su tío favorito, el ingeniero exitoso que ahora tenía una casa bonita en Satélite. ¿En serio? En serio. Y cuando lo descubrí, en lugar de correrlo de la casa, le dije algo que cambió su vida. ¿Qué le dijiste? Le dije: Roberto, tú no eres un ladrón. Eres un muchacho bueno que tomó malas decisiones. Ahora vamos a arreglar esto juntos. ¿Y qué pasó? Que dejó de robar, consiguió trabajo de medio tiempo para devolverme el dinero y nunca más volvió a tomar algo que no fuera suyo, porque le hice entender que sus acciones no lo definían, pero que tenía que hacerse responsable de las consecuencias. Pero mi sabiduría más importante no era lo que le decía, sino lo que hacía. Todos los días, sin que él se diera cuenta, yo estaba creando un ambiente de seguridad y amor incondicional en mi casa. No había gritos, no había sermones, no había amenazas. Solo había estructura, cariño y expectativas claras. Cuando Javier tenía pesadillas por la abstinencia,
Yo le hacía té de tila y me quedaba despierta con él hasta que se tranquilizara. Cuando tenía ataques de ansiedad, le enseñaba ejercicios de respiración que había aprendido cuando cuidé a su abuelo durante su enfermedad del corazón. Cuando se sentía abrumado por la culpa, le contaba historias de otros muchachos del barrio que habían salido adelante después de tocar fondo. Pero lo más importante que hice fue algo que todos los expertos habían olvidado. Traté a Javier como si ya fuera la persona que podía llegar a ser, no como la persona que había sido. «Buenos días, ingeniero», le decía cada mañana, refiriéndome a lo que podía estudiar cuando regresara a la escuela. «¿Qué opinas de esto, matemático?», le preguntaba cuando necesitaba ayuda con las cuentas de la casa. «Cuéntame qué aprendiste hoy, profesor», le decía cuando le pedía que me ayudara a entender alguna aplicación en mi teléfono. Al principio pensó que me estaba burlando de él, pero gradualmente comenzó a comportarse como la persona que yo veía en él: inteligente, responsable, capaz. Una tarde, después de una semana en mi casa, Javier me dijo algo que me confirmó que mi sabiduría estaba funcionando. «Abuela, ¿sabes qué? Contigo me siento como si fuera una persona normal otra vez, como si no fuera el muchacho problema que todos ven». «Javier», le respondí, «tú siempre has sido una persona normal. Lo que pasa es que el mundo se olvidó de recordártelo. La sabiduría que no se aprende en libros es simple. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros, especialmente cuando nosotros mismos hemos perdido la fe». Al final de la primera semana, sabía que el refugio temporal en mi casa no era suficiente. Javier estaba mejor física y emocionalmente, pero los 5,000 pesos que les debía a los de la banda seguían siendo una amenaza real. Era hora de librar la batalla más importante de mi vida. Esa mañana, después de que Javier se quedó ayudándole a mi vecina doña Rosa con las cuentas de su tienda, decidí hacer algo que nunca había hecho en 75 años: enfrentarme directamente a los delincuentes que amenazaban a mi familia. Me vestí con mi mejor vestido, me peiné cuidadosamente y caminé hacia la esquina donde sabía que se reunían los muchachos de la banda del Chato. Era mediodía, el sol caía fuerte sobre las calles de Tepito y yo iba como David contra Goliat, pero con 75 años de experiencia en mi arsenal. Los encontré exactamente donde esperaba. 5 muchachos de entre 18 y 25 años, todos con cara de malos, todos tratando de verse más peligrosos de lo que probablemente eran. Cuando me vieron acercarme, sus conversaciones se detuvieron. «Buenos días», les dije con la voz más firme que pude. «Vengo a hablar con el Chato sobre mi nieto Javier». Uno de ellos, flaco y con tatuajes en los brazos, se burló. «¿Y usted quién es, señora?». «Soy María del Carmen Aguilar, abuela de Javier Morales, y necesito hablar con su jefe». «El Chato no habla con viejitas», dijo otro. En ese momento salió de una casa cercana un muchacho moreno, robusto, de unos 28 años, con una mirada que había visto demasiado para su edad. Era el Chato. «¿Qué quiere, señora?», me preguntó con un tono que trataba de ser intimidante. «Quiero negociar la deuda de mi nieto». «¿Negociar? Su nieto nos debe 5,000 pesos. No hay nada que negociar». Respiré profundo y saqué algo de mi bolsa. Un sobre con dinero que había estado ahorrando durante años para emergencias. «Aquí tengo 3,000 pesos», le dije. «Es todo lo que tengo en el mundo». El Chato se rió. «No es suficiente». «Tienes razón», le dije, y lo que hice después los sorprendió a todos. «Pero antes de que decidas qué hacer, quiero preguntarte algo». «¿Qué? ¿Tú tienes abuela?». La pregunta lo descolocó. Se quedó callado por unos segundos. «Sí tengo». «¿La quieres?». «¿Qué tiene que ver eso?». «Todo, porque yo soy igual que tu abuela. Una mujer mayor que está tratando de proteger a su nieto de cometer los mismos errores que probablemente tú cometiste a su edad». Vi cómo su expresión cambió ligeramente. Había tocado algo en él que no esperaba encontrar. «Mire, señora, a mí me da pena por usted, pero los negocios son negocios». «Estoy de acuerdo. Los negocios son negocios, pero déjame hacerte una propuesta de negocio». «¿Qué propuesta?». «Javier es muy inteligente con los números. En lugar de que me pague el dinero que falta, deja que trabaje para ti de manera legal.
que te ayude con las cuentas, con la organización, con cosas que requieren inteligencia pero que no lo metan en problemas con la ley. El chato me miró como si estuviera loca. ¿Usted quiere que su nieto siga trabajando conmigo? Quiero que mi nieto pague su deuda trabajando, no con violencia. Y quiero que aprenda que hay formas inteligentes de ganar dinero que no incluyen vender drogas. Hubo un silencio largo. Pude ver que el chato estaba considerando mi propuesta. ¿Y qué me garantiza que no va a huir o que no va a ir con la policía? Te lo garantizo yo, con mi palabra de abuela. No sé qué fue lo que vio en mis ojos, pero algo lo convenció. Está bien, me dijo finalmente. 3,000 pesos ahora y su nieto me ayuda con cuentas y organización durante 3 meses. Nada de drogas, nada ilegal, solo trabajo de oficina. Pero si me falla o trata de traicionarme, ustedes dos van a tener problemas. Entendido, le dije, y le entregué el sobre con el dinero. Cuando regresé a mi casa, Javier no podía creer lo que había hecho. Abuela, ¿cómo se te ocurre enfrentarte a esos tipos sola? Porque las batallas más importantes de la vida no las pelean los jóvenes fuertes, le respondí. Las pelean las abuelas que no tienen nada que perder. Había ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Durante los siguientes 3 meses, mientras Javier trabajaba para el chato, haciendo cuentas y organizando inventarios de manera legal, yo comencé la parte más importante de mi plan, reconstruir a mi nieto desde adentro. Todos los días, cuando Javier regresaba de su trabajo, teníamos lo que llamé la hora de la abuela. No era terapia, no era sermón, no era interrogatorio. Era simplemente tiempo dedicado a recordarle quién era realmente. «Cuéntame qué problema resolviste hoy», le preguntaba cada tarde. Al principio sus respuestas eran simples. Organicé unos números, ayudé con unas cuentas, pero gradualmente, conforme se daba cuenta de que yo realmente estaba interesada, comenzó a contarme más detalles. «Abuela, hoy me di cuenta de que el chato estaba perdiendo mucho dinero porque no llevaba control de inventarios. Le hice un sistema en una libreta que le va a ahorrar como 20%. ¿Y qué te dijo? Que era muy inteligente y que nunca había conocido a alguien tan joven que entendiera tanto de organización. Cada día, sin que él se diera cuenta, yo estaba haciendo algo que los psicólogos llaman reconstrucción de identidad. Estaba ayudándolo a verse a sí mismo como un solucionador de problemas, no como un problema. Pero el poder más grande que usé fue algo que solo las abuelas sabemos hacer: amor incondicional estratégico. Una tarde, Javier llegó muy molesto porque había tenido una discusión con su mamá. Patricia había ido a visitarlo y habían terminado peleando sobre su futuro. «Mi mamá dice que aunque esté trabajando, sigo siendo un delincuente», me dijo con lágrimas en los ojos. «¿Y tú qué piensas?» «No sé, abuela. A veces siento que todo el mundo ya me juzgó para siempre». En ese momento apliqué la lección más importante que había aprendido en 75 años de vida. A veces las personas necesitan que alguien crea en ellas más de lo que ellas creen en sí mismas. «Javier, siéntate aquí conmigo», le dije, señalando la mecedora que estaba junto a la mía. «Mijo, voy a contarte algo que nunca le he contado a nadie». «¿Qué, abuela?» «Cuando tu abuelo murió y yo me quedé sola con 5 hijos pequeños, todo el mundo me decía que iba a fracasar. Los vecinos, los maestros de la escuela, hasta mi propia familia. Decían que era imposible que una mujer sola sacara adelante a tantos niños. Pero tú lo lograste. Lo logré porque hubo una persona que nunca dudó de mí». «¿Quién?» «Mi abuela, tu bisabuela Concepción. Cada vez que yo lloraba de desesperación, cada vez que pensaba que no iba a poder, ella me decía algo que cambió mi vida». «¿Qué te decía?» Me decía: «Carmen, el mundo puede dudar de ti, pero yo no dudo. Yo veo tu fuerza aunque tú no la veas. Y mi trabajo como tu abuela es recordarte quién eres cuando tú te olvidas». Javier me miró con ojos brillantes. «Eso mismo es lo que yo estoy haciendo contigo. Todo el mundo puede dudar de ti, pero yo no dudo. Yo veo tu inteligencia aunque tú no la veas. Yo veo tu bondad aunque tú no la veas. Yo veo tu futuro brillante aunque tú no lo veas. ¿De verdad crees eso, abuela?»
No lo creo. Lo sé. Y mi trabajo como tu abuela es recordarte quién eres cada vez que tú te olvides. Esa noche, Javier me abrazó por primera vez desde que había llegado a mi casa. Y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza pura. Pero el verdadero milagro pasó la siguiente semana. Javier llegó de trabajar con una sonrisa que no había visto en años. Abuela, ¿sabes qué? El chato me dijo que cuando termine estos 3 meses, me va a recomendar para un trabajo real en una empresa de contabilidad. Dice que mi trabajo es tan bueno que conoce a un contador que está buscando un asistente inteligente. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que sí, pero que primero quiero terminar la preparatoria. En ese momento entendí que había pasado algo extraordinario. Javier había dejado de verse como víctima de las circunstancias y había comenzado a verse como arquitecto de su propio futuro. El poder invisible del amor de abuela no es mágico. Es simplemente la capacidad de ver el potencial en alguien hasta que esa persona aprende a verlo por sí misma. 6 meses después de que Javier llegara golpeado y desesperado a mi puerta, toda mi familia pudo ver el milagro que había estado ocurriendo día a día en mi pequeña casa de Tepito. Era el día de mi cumpleaños número 76, y por primera vez en años, toda la familia estaba reunida para celebrar. Mis 5 hijos con sus familias, todos mis nietos, y hasta algunos bisnietos que apenas caminaban. Pero la estrella de la reunión era Javier. Llegó vestido con una camisa blanca limpia, pantalones de vestir y una sonrisa que iluminaba toda la casa. En sus manos traía algo que me hizo llorar de alegría: su certificado de preparatoria terminada y una carta de aceptación para estudiar contabilidad en una universidad técnica. Abuela, me dijo frente a toda la familia, esto es para ti. Era una placa pequeña de metal que había mandado hacer que decía: para María del Carmen Aguilar, la mujer que nunca dejó de creer. Con amor, tu nieto Javier. Pero lo que más me emocionó no fue el regalo, sino ver las caras de asombro de mi familia. Patricia, su mamá, lloraba sin poder controlarse. Mis otros hijos me miraban como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Mamá, me dijo mi hijo Roberto después de la cena, ¿cómo lo hiciste? Los trabajadores sociales dijeron que Javier era un caso perdido. No hice nada especial, le respondí. Solo hice lo que las abuelas sabemos hacer: amar sin condiciones y creer sin límites. Pero la conversación más importante de esa noche fue cuando Patricia se acercó a mí mientras yo lavaba los platos. Mamá, necesito pedirte perdón. ¿Por qué, hija? Porque me había rendido con mi propio hijo. Porque pensé que ya no tenía salvación. Porque casi lo mando a un internado militar en lugar de traerlo contigo. Patricia, tú no hiciste nada malo. Estabas cansada, estabas sola, estabas desesperada. A veces necesitamos que alguien más vea lo que nosotros no podemos ver. ¿Cómo sabías que iba a funcionar? No lo sabía, pero sabía algo más importante. Sabía que valía la pena intentarlo. Esa noche, después de que se fueron todos, Javier se quedó para ayudarme a limpiar. Mientras recogíamos los platos, me hizo una pregunta que me llegó al corazón. Abuela, ¿por qué tú sí creíste en mí cuando nadie más lo hacía? Me senté en mi mecedora y le hice señas para que se sentara a mi lado. Javier, ¿sabes cuál es la diferencia entre los adultos jóvenes y las abuelas? No. Los adultos jóvenes ven los problemas de hoy y piensan que van a durar para siempre. Las abuelas vemos los problemas de hoy y sabemos que todo pasa, todo cambia, todo se puede transformar. Pero ¿cómo sabías que yo podía cambiar? Porque he visto cambiar a muchas personas en 76 años. He visto a alcohólicos volverse ejemplos de familia. He visto a muchachos problemáticos volverse doctores. He visto a mujeres golpeadas volverse empresarias exitosas. ¿En serio? En serio. Tu tío Roberto era un ladrón cuando tenía tu edad. Tu tía Carmen era rebelde y se fugó de la casa 2 veces. Tu primo Miguel reprobó 3 años seguidos en la secundaria. Pero todos cambiaron cuando encontraron a alguien que creyera en ellos. ¿Y por qué nadie más ve eso? Porque el mundo moderno tiene prisa. Quiere resultados inmediatos, pero los milagros reales toman tiempo,
paciencia y mucho amor. Al día siguiente, Javier comenzó sus clases en la universidad. Cada mañana se levantaba temprano, se vestía con cuidado y se iba con una energía que no había tenido en años. Pero el verdadero milagro visible no era solo su transformación académica. Era ver cómo había comenzado a ayudar a otros muchachos del barrio que estaban pasando por situaciones similares. «Abuela», me dijo una tarde, «¿te acuerdas de Kevin, el muchacho de la casa azul que anda en problemas parecidos a los míos?» «Sí, le dije que viniera a platicar contigo, que tú sabías cómo ayudar». Y así comenzó lo que ahora todo el barrio conoce como la consulta de Doña Carmen. Cada semana, madres desesperadas y muchachos perdidos tocan mi puerta buscando el mismo milagro que había ocurrido con Javier. Los milagros se vuelven visibles cuando se multiplican. Y el amor de abuela, cuando se usa correctamente, es contagioso. Han pasado 2 años desde aquel septiembre cuando Javier llegó destruido a mi puerta. Hoy tengo 77 años y estoy sentada en mi mecedora viendo a mi nieto graduarse de su carrera técnica en contabilidad con mención honorífica. Pero esta historia no es solo sobre la transformación de Javier, es sobre el descubrimiento de una fuerza que había estado dormida dentro de mí durante décadas. Durante estos 2 años he aprendido algo que me ha sorprendido incluso a mí. El poder de una abuela no viene de la autoridad, no viene del dinero, no viene de la educación formal, viene de algo mucho más profundo y poderoso. Viene de la capacidad de ver el potencial en alguien cuando esa persona ha perdido completamente la fe en sí misma. Viene de la paciencia para esperar que los cambios reales tomen tiempo. Viene de la sabiduría de saber que el amor incondicional es la fuerza más transformadora que existe en el universo. En estos 2 años, no solo Javier cambió, yo también cambié. Descubrí que a los 75 años todavía tenía batallas importantes que pelear y victorias importantes que ganar. Descubrí que mi experiencia de vida no era solo historia personal, sino sabiduría que podía transformar otras vidas. Hoy mi pequeña casa en Tepito se ha convertido en algo que nunca imaginé, un refugio para muchachos perdidos y madres desesperadas. Cada semana recibo visitas de familias que han escuchado la historia de Javier y quieren saber si el milagro de Doña Carmen puede funcionar con sus hijos también. La respuesta es siempre la misma. No hay milagros mágicos, pero sí hay milagros de amor, paciencia y fe inquebrantable. Javier ahora trabaja en una empresa de contabilidad respetable, estudia una ingeniería los fines de semana y se ha convertido en mentor de otros jóvenes del barrio. Pero más importante que eso, se ha convertido en un hombre que conoce su valor, que sabe tomar decisiones correctas y que entiende que los errores del pasado no definen el futuro. Abuela, me dijo la semana pasada, ¿sabes qué es lo que más me gusta de mi nueva vida? ¿Qué, mijo? Que ya no tengo que fingir ser alguien que no soy para que me acepten. Ahora sé quién soy realmente. Patricia, su mamá, también cambió. Dejó uno de sus trabajos para poder pasar más tiempo con sus hijos y comenzó a aplicar conmigo las lecciones de paciencia y amor incondicional que vio funcionar con Javier. Mis otros hijos me ven de manera diferente ahora. Ya no soy solo mamá, la abuela que hace buena comida. Ahora soy mamá, la mujer que puede hacer milagros. Pero yo sé la verdad. Los milagros no los hago yo sola. Los hacemos juntos. Las familias que deciden no rendirse. El mes pasado recibí una visita que me llenó de orgullo. Era el Chato, el líder de la banda que había amenazado a Javier 2 años atrás. Doña Carmen me dijo con una humildad que no había visto antes: quiero agradecerle. ¿Agradecerme qué? Javier me enseñó a manejar mejor mis negocios, pero más importante, me enseñó que hay formas de ganar dinero sin lastimar a otros. Ahora tengo una empresa pequeña de contabilidad para negocios del barrio. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Que todo comenzó cuando usted llegó a defenderlo. Nunca había visto a una abuela enfrentarse a tipos como nosotros sin miedo. Eso me hizo pensar que tal vez mi propia abuela merecía respeto. Hoy, mientras veo a Javier recibir su diploma,
rodeado de una familia que cree en él, trabajando en algo que le da propósito, siendo mentor de otros jóvenes, me doy cuenta de algo extraordinario. La fuerza invisible que usé para salvarlo no era mía solamente. Era la fuerza acumulada de generaciones de abuelas que nunca se rindieron con sus familias. Era la sabiduría de todas las mujeres mayores que han entendido que el amor incondicional, aplicado con inteligencia y paciencia, puede mover montañas. A los 77 años, he aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca subestimes el poder de una abuela que decide que no va a permitir que su nieto se pierda. Porque esa fuerza invisible que opera a través del amor incondicional, la paciencia infinita y la fe inquebrantable, es capaz de transformar no solo a una persona, sino a familias enteras, a comunidades enteras. Y lo más hermoso de todo es que esa fuerza vive dentro de cada abuela que lee esta historia. Solo necesita que alguien la despierte y la use. La fuerza que mueve montañas no es mágica. Es el amor de abuela aplicado con sabiduría, paciencia y una fe que se niega absolutamente a rendirse. Y esa fuerza, queridas abuelas, vive dentro de ustedes también.